Municipalidad por su invitación, particularmente a Janina Baroni que nos contactó. Y bueno, un poquito la idea de la Universidad Nacional de Río Negro venir a compartir algunas impresiones o conceptos que creo que pueden tener lugar con esta jornada de reflexión que estamos desarrollando hoy. Bueno, sin caer en frases hechas, pero creo que esto es de puro conocimiento, pero bueno, Juan resaltaba, ¿no? Hablamos de algunos conceptos como servicios ecosistémicos y tal cual. Yo lo converso con estudiantes en el primer año de la carrera y tampoco saben. Y recién en la clase de ayer, en cuarto año, les estamos contando en detalle qué significa esto. Y bueno, entonces también decir que justamente que los bosques son recursos renovables, que de alguna manera comprenden todo este conjunto de bienes y servicios, algunos tangibles y no tangibles, parecería algo que está tan ya entablado y fuerte en la academia, pero que varios actores y sectores de la sociedad todavía no entienden, y tenemos que hacer una mejor comunicación respecto de qué significa esto. El manejo sostenible, el manejo sustentable, pensando en una escala de largo plazo, de una idea compleja, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales, tiene que garantizar sin lugar a duda justamente la mantención, la provisión de estos bienes y servicios a lo largo del tiempo, pensando en que esto va a resultar en un beneficio a la sociedad en su conjunto y a todos los actores que de alguna manera la conforman. Sin la idea de hacer un poco un resumen, pero bueno, un poco Juan daba esta idea. La silvicultura, todas aquellas prácticas, conocimiento, cuestiones que los forestales o quienes de alguna manera viven y usan el bosque vienen implementando o han de alguna manera practicado a una escala predial pequeña, siempre tuvo que ver con un rol centrado muy desde lo económico, en el árbol, con un único objetivo, en el cual, y no está mal, la idea era maximizar la producción, pero no tuvo en cuenta el ecosistema, no tuvo en cuenta ese hogar o ese ambiente mucho más amplio y ni menos se consideraba mucho la escala de paisaje, ¿no? Entonces creo que el manejo, la gestión forestal a lo largo del tiempo estuvo centrada en un único objetivo, que era el maderero, y Juan lo describía bien cuando, por ejemplo, para la región hablaba del sistema de promoción de plantaciones forestales con especies exóticas, que sigue hasta la actualidad en el lugar y en el cual no estamos manejando correctamente esas plantaciones. Tiene que ver también con este sistema obsoleto de guías, si bien hoy en día algunas enmarcados en un plan de manejo, pero que no se aprueban o no van a la par de lo que es después la acción en el territorio, en el bosque, en el predio, que es voy, marco, te cortamos 4 árboles y no está integrado a otro resto de actividades que se desarrollan en ese lugar. Entendiendo que justamente los bosques, para muchas realidades de quienes viven, no de los que tomamos decisiones o los que estudiamos, de alguna manera el bosque es un ámbito en el cual se desarrollan un montón de usos y actividades. Pero sin embargo el manejo forestal histórico, la gestión, no tuvo considerado ese otro tipo de actividades. Para el caso de la Patagonia uno puede pensar, por ejemplo, en la ganadería, que ya lo mencionaba el compañero acá también, y sin embargo estas actividades, lo que es el uso ganadero con el uso forestal, la extracción de leña y de madera, al día de la fecha no entendemos bien cómo está integrado, no entendemos bien los efectos. Obviamente que quienes utilizan el bosque lo tratan de manejar de la manera correcta y ponen todos sus esfuerzos y yo creo que funciona. No voy a caerle a nadie, pero sinceramente desde un montón de legislaciones y desde las instituciones o algo, seguimos sin comprender justamente cómo esos múltiples usos que se desarrollan en un bosque de alguna manera interactúan y cómo de alguna manera también manejarlos. Juan mostraba esta nueva herramienta como es el MBGI, que puede ser muy buena en el operativo. Estamos recién comprendiendo cómo vamos a implementarla en el territorio porque no tenemos todavía ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, pensando un poco más en un paradigma, y Juan ya también introducía, también acá el compañero del Agropueblo, tenemos que pensar que los objetivos que hoy desarrollamos en los bosques tienen que ser de alguna manera, y la gente del CIFAD también lo decía, o sea, son múltiples. Entonces, tenemos múltiples usos en el bosque, pero tenemos que entender que tenemos que planificar estas áreas, estos lugares que incluyen varias regiones, lo que tiene escalas, perdón, que tiene que ver justamente con la escala del predio, donde trabaja el productor, donde están los usuarios del bosque, que muchas veces no conocemos, como bien decía Juan, en el caso nuestro, desde el ambiente científico y académico, muy poco. Tiene que ver justamente con lo que pasa en una escala quizás municipal, en una escala más amplia, y sin duda, obviamente, incluir justamente lo que pasa a nivel regional o a nivel paisaje. Dentro de estos nuevos objetivos aparecen algunas cuestiones que quizás me gustaría compartir y resaltar. Son múltiples, pero pensando un poquito en lo que sucede acá quizás en la comarca, pensar en esto. Si queremos de alguna manera garantizar, porque digo, como mostraban esta mañana,
esa foto, el agua que estamos recibiendo hoy con ese color y todos los problemas que implica para la municipalidad de poder garantizar el servicio y para los usuarios de tenerla, tiene que ver con que no ha habido a lo largo del tiempo una planificación o una puesta en valor de justamente el valor que tiene justamente ese bosque en la provisión de este servicio clave para una comunidad como es el agua. Entonces, dentro de estos objetivos múltiples tenemos que entender que estas áreas, estos ecosistemas, tienen que comprender no solamente quizás un uso recreativo, como tenía la zona de la catarata, y también generar acciones concretas a la hora de gestionar esos recursos, pensando que quizás cómo compatibilizamos, ¿no?, un uso turístico, otras actividades que se desarrollan, que ingresan a ese lugar, con un servicio clave, ¿no?, como es la provisión de agua en este lugar, como para dar un ejemplo. Y que esto incluye justamente una concepción mucho más amplia del bosque, que es los árboles, aquellos de valor maderero o una zona de recreación, sino pensando justamente en la salud, ¿no?, de todo el ecosistema en su conjunto. También a lo largo de la mañana hablamos de otro tipo de actividades, ¿no? Recién la compañera Florencia en el CEFAP mostraba todo el desarrollo que hay respecto, ¿no?, del trabajo, respecto de nuestro conocimiento y poder de alguna manera utilizar especies nativas que crecen en el sotobosque, que vienen siendo utilizadas por pobladores, comunidades que habitan en el territorio, pero también hablamos fuertemente de una actividad que quizás precede, como decía Juan, a la actividad forestal en todo este lugar, que es la actividad ganadera, y que sigue de alguna manera estando presente y que tiene que estar presente, porque de alguna manera garantiza, y es lo que de alguna manera un montón de familias garantiza su forma de vida, y es parte también del acervo cultural de la región. Entonces también debemos pensar en que tenemos que diseñar nuevos sistemas, ¿no? Que, o sea, no puede existir la ganadería disociada de la actividad forestal en estos paisajes. Como decía Juan, aparece el MBGI como una propuesta diseñada muy lejos de acá, pero que en el territorio todavía, en las provincias patagónicas, no estamos teniendo nada respecto de esto, no estamos pudiendo avanzar en esto. Entonces me parece que, si bien se ha estudiado este tema, necesitamos diseñar sistemas que integren justamente múltiples usos y múltiples actividades, en este caso de la ganadería, no sé si serán sistemas silvopastoriles o algo, pero tenemos que trabajar fuertemente, aprender de las experiencias que de alguna manera ocurren en el territorio, que se vienen llevando durante generaciones, y ver cómo de alguna manera podemos llevar esos modelos o mantenerlos en el contexto de cambio climático, de cambio global, y muchas de las cuestiones que hablaban acá, el proceso de la gentrificación, y cómo de alguna manera los paisajes van cambiando porque la densidad principalmente ha cambiado, ¿no?, radicalmente en las últimas décadas. El turismo, y también se habló por acá, nada, vamos a estar a favor, en contra, no sé por en contra, pero pensar que como decían recién en el último minuto, ¿no?, de alguna manera estamos dilapidando el hoyo, la zona del Bolsón, tienen los mejores suelos de este país. Tenemos los mejores suelos agrícolas de toda la Argentina, y de alguna manera en algunos lugares, yo también vivo en un barrio donde antiguamente era un lupular, pero digo, el desarrollo, la planificación, como comentaba acá el compañero del nuevo pueblo, no ha tenido en cuenta esto. Entonces, está bien que tengamos que atender necesidades de aumento de la población, pero pensemos en dónde. Hoy estamos desperdiciando los mejores suelos agrícolas de la Argentina en procesos que tienen que ver con otras cuestiones. Tenemos que también ayudar a las comunidades locales a desarrollar estrategias en las cuales el turismo siga presentando una fuente de ingreso, que esté articulado con algunas otras cuestiones, pero que no vaya en detrimento de estos ecosistemas. Y pongo el suelo como ejemplo, pero digo, también es el bosque, estamos en Bolsón, no sé, la Loma del Medio es un área protegida, un área de conservación, donde se hace manejo, que sinceramente ha sufrido mucho de estos procesos. Por dar un ejemplo, ustedes lo conocen, ¿no?, de estos procesos de expansión rural, de la creación de interfase y del aumento de actividades como el turismo, como también la necesidad de viviendas para muchas familias que viven en el lugar, y lamentablemente otras que no han llegado ahí y que quizás de alguna manera han sido puestas de manera deliberada y con otros fines. Entonces, bueno, este manejo con múltiples objetivos, digo, tiene que pasar de lo que consideramos los productos forestales tradicionales, tener en cuenta cosas como decía acá recién el compañero de CIFAP, el tema de la biodiversidad, el hábitat para fauna silvestre. Nos olvidamos que hay un montón de especies endémicas y que disfrutamos de alguna manera, y que tenemos que de alguna manera diseñar paisajes que de alguna manera conserven estos hogares. El agua, ya lo mencionamos. La idea de un espacio en el cual podemos recrearnos, y eso realmente incluiría no solamente quienes vivimos en el territorio poder conservarlo, pero también digo articularlo con la presencia del turismo, que viene justamente a buscar esto, ¿no?, ver estos paisajes como lugares para recrearse. Todo el trabajo que presentaba Florencia, el tema de poner justamente en valor aquellos productos que no son los productos forestales no madereros, que tienen que ver con otros
productos y bienes tangibles que podemos obtener de estos bosques nativos. Y también entender esto, ¿no? Que es un conflicto también muy grande en la zona, son los diferentes tipos de culturas, ¿no? Los que estamos hoy, los que llegan, con nuestras personalidades, pero también tener en cuenta aquellas comunidades que nos precedieron y que siguen estando en el territorio. También necesitamos empezar a entender cómo de alguna manera esto se trabaja de manera más continua. ¿Cómo justamente alcanzar entonces esta gestión, este manejo sostenible en el tiempo? Bueno, el desafío es grande. Implica esto, algo que ya se ha dicho esta mañana. Es totalmente, creo que cambiar los modelos de desarrollo y producción y justamente apuntar a modelos que sostengan el funcionamiento y la dinámica de los ecosistemas y los paisajes, por así decirlo, manteniendo aspectos como la diversidad biológica. Se habló de la resiliencia, la capacidad justamente de estos sistemas de poder responder a estos cambios. El ambiente, los paisajes, la comarca va a seguir cambiando y tenemos que pensar cómo nos adaptamos a esos nuevos cambios y a esos nuevos usos, pero siempre asegurando la provisión de todos esos servicios, aquellos quizás no menos tangibles que no conocemos y tienen que ver quizás con valores culturales que hay que mantenerlos, cuestiones más tangibles como la calidad del agua, y teniendo en cuenta que tiene que atender a todos los actores de la sociedad. Ahí Juan daba algunos ejemplos respecto de subsidios o algo, uno también puede sumarle un análisis respecto de decir, bueno, a quiénes han beneficiado, ¿no? Esas acciones concretas. Hay obviamente considerar que en una acción concreta vamos a beneficiar a todos los sectores sería utópico, pero sí pensar que esto tiene que de alguna manera ser dinámico y generar un balance. Entonces, bueno, para ir terminando, bueno, ¿cuáles quizás vamos a plantear como desafíos? Bueno, primero hay que reconocer, como mencioné acá, y entender el amplio espectro de nuevos aspectos ecológicos y sociales, y creo que, bueno, acá ya me precedieron en detalle respecto de todo el proceso que tiene que ver, ¿no? Con la densificación, con la generación de zonas de interfase, con la dicotomía, como hablaba Juan, también entre la conservación y la protección de los bosques, otro tipo de actividades. Bueno, recién estamos empezando a comprender todas estas cuestiones porque además son muy dinámicas, ocurren muy rápido. Creo que la investigación científica o de otro tipo, todo tipo de conocimientos y saberes justamente deberían apuntar justamente a conocer justamente todas estas funciones. Parece o creemos que conocemos y entendemos nuestros bosques en detalle, pero todavía nos quedan muchísimos aspectos que debemos conocer, y más cuando justamente consideramos esto, no solamente ecosistemas, sino socioecosistemas complejos. O sea, tenemos que dejar esta dicotomía del bosque prístino para pensar que estamos en un área en que todos los bosques de alguna manera han sido intervenidos, son utilizados, y que entonces por lo tanto no podemos verlo solamente de una mirada ambiental o ecológica, sin pensar en la gente y los actores que viven en el territorio. Aceptar el nuevo paradigma. Nada, no dejemos de chupar la cabeza, dejemos, ¿no? Como la película, no miremos para arriba. O sea, ya lo mencionaron, el cambio climático es parte, los procesos, el incremento del turismo como actividad es parte, los problemas de los mercados, como decían nosotros nos pasa lo mismo en Bolsón. Digo, estamos ahí en esta disyuntiva de apoyar procesos locales de producción de alimentos saludables con la mercadería que nos llega de Mendoza, y todo apunta que también hay muchos indicios en que no estaríamos yendo de la manera adecuada respecto de mantener superficie para esto. Entonces, bueno, aceptemos el paradigma, también la gente que se establece, la que vive acá y la que viene a establecerse, quiere otro tipo de vida. Bueno, tenemos que sentarnos, ¿no? A alguna manera consensuar eso y justamente diseñar, en este caso, sistemas que tengan que ver con los bosques, que de alguna manera incluyan todos esos aspectos. En algunos queremos conocer mucho, en otros queda un montón de aspectos por conocer, pero consideramos que el conocimiento científico, como se ha mostrado en parte esta mañana, puede ser parte justamente en esto. Y bueno, finalmente digo, abrazando estos nuevos paradigmas, entender que hay procesos de cambio que no vamos a tener y que tenemos que aceptar por más que no nos gusten, empezar justamente a estudiar los efectos justamente y cómo de alguna manera algunas prácticas que por ejemplo acá ya estaban mencionando, de alguna manera afectan todos estos procesos socioecológicos para de alguna manera gestionar, ¿no? Estos espacios a las diferentes escalas para poder garantizar, ¿no? La provisión de estos bienes y servicios a lo largo del tiempo. Muchas gracias.